Repertorio clásico D4. Cómo enfrentar la India de rey, parte 2. Esta es la posición de la línea principal de las blancas que estudiaremos en este repertorio. Para llegar a esta posición, puesto que en lugar de enroque corto las blancas tendrían otras posibilidades, pero esta es la fundamental. Y comienza para llegar a esta posición los siguientes movimientos: D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque, alfil E2, y ahora las negras juegan E5 en lugar de la jugada alfil G4 que habíamos visto anteriormente, o también hay jugadores que prefieren caballo B a D7 para evitar después del enroque y E5 las variantes del cambio, pero a esta posición llegaremos después de la jugada E5, donde las blancas pueden elegir tanto el avance del peón a D5, el enroque, el cambio en E5, pero nos limitaremos al enroque como habíamos mencionado, y las negras caballo de B a D7. Este desarrollo es el que corresponde al vídeo de hoy, por lo tanto veremos también en otros las continuaciones de las negras que hacen caballo C6, una de las más empleadas, y analizaremos posteriormente qué rumbo tomaremos en el repertorio. La otra continuación es el desarrollo del caballo a A6, que pretende otras ideas, como si se hace la variante del cambio, el caballo tiene la posibilidad de ir a C5 en algunas alternativas. También se ha empleado el cambio directo E por D4, que tiene otras características de estratégica y táctica, así como la línea C6. Nosotros a la jugada caballo de B a D7 consideraremos aquí la línea alfil E3, una línea sólida que tendremos en cuenta en nuestro repertorio y en este vídeo. De todas formas, otras líneas en las que puede profundizar son, por ejemplo, torre E1, que son alternativas que se han llevado a la práctica. Igualmente, la ubicación de la dama en C2 o el avance D5, que es considerada la variante Petrosian, o el cambio en E5 con D por E5. Esas son otras alternativas que usted puede tener en cuenta para un futuro estudiarlas o tenerlas en cuenta, y si analiza otras partidas de grandes maestros o de maestros de cualquier nivel, usted puede tenerlas en cuenta y saber que existen. Nosotros llevaremos nuestro camino por alfil E3 y ahora las negras torre E8. Claramente que esta no es la única jugada de las negras. Analizaremos otras más, como son, por ejemplo, caballo G4. A este movimiento las blancas responden por regla general como mejor opción alfil G5 atacando la dama, y las negras también deben responder como mejor alternativa F6 para que el alfil tome una decisión. Se va a D2, a C1, a H4. Existen muchas posibilidades. Analizaremos de momento alfil D2, caballo H6, dama C2, caballo F7, alfil E3, C6, torre A, D1. Esta es una de las ideas de dama C2, que defienden no solamente el peón de E4 o lo sobreprotege, sino que también cede la casilla D1 a la torre. Dama E7, B4, iniciando un ataque en el ala de dama para atacar el centro de las negras por medio de C5 o
después de torre E8, el avance D5. Note que las blancas solo han jugado D5 cuando las negras juegan torre E8. ¿Por qué esto? Porque la torre en F8 es más fuerte para ayudar el plan de las negras de empujar el avance F5 y necesita la torre en F8. Las blancas tienen más espacio y una iniciativa en el ala de dama, mientras que las negras no tienen ataque en el flanco de rey. Por lo tanto, para intentar la ruptura F5, que es otra de las ideas de la dama en C2, tienen por supuesto que llevar su torre a F8 y nuevamente mover su caballo de F7. Planes bastante complicados. Así que de todas formas las blancas aquí están mejor. La otra línea que tienen las negras en lugar de torre E8 es el avance C6, que pone su granito de arena en el centro. Las blancas, bueno, en este caso no esperan a que el negro juegue la torre A8, sino que directamente avanza su peón a D5, ganando espacio en el centro, y con ello están amenazando, por ejemplo, la captura en C6 y después con la dama capturar el peón de D6. Por lo tanto, las negras deben tomar una solución, y la mejor solución es, en este caso, C5, porque si en esta posición ellas capturan en D5, por ejemplo, realizan este movimiento, entonces C por D5, y esto favorece al blanco, puesto que tienen ya abierta la columna C, el posible salto del caballo a B5 o así como caballo D2 y C4. Eso es una opción. Por ejemplo, por eso es que se juega C5 para dificultar al blanco la ruptura futura en C5, con lo cual el blanco tendrá que trabajar más para lograrlo. Ellas continúan con caballo E1, caballo E8, caballo D3, F5, E por F5, G por F5 y E4. F4 y E4. Esto se ve bien para las negras, pero el plan que se muestra aquí favorece a las blancas. Esto es una estructura que hemos estudiado en los patrones, donde se presenta esta situación y se llama la caja del alfil, donde el alfil de las blancas está encerrado en una caja y muchas veces las negras capturan el caballo con el alfil, como veremos a continuación. Pero también a veces la casilla E3 es favorable para las blancas, ubicando ahí, por ejemplo, un caballo. Bueno, no precisamente ese, que será cambiado, pero este caballo puede ser instalado en E3. Veamos la continuación, caballo F2. También este caballo desde aquí puede ayudar en algunos momentos a la ruptura en G4 para debilitar la cadena de peones de las negras, conjuntamente con rey H1 y posteriormente torre G1. Son planes típicos de esta posición. Las blancas ahora se enfrentan al cambio, como habíamos dicho, al patrón de la caja del alfil, y las negras sueltan su alfil, alfil por C3, B por C3. Esto es peligroso a veces, pero también tiene sus ventajas. El alfil de las blancas es difícil para que pueda afectar al enroque de las negras, puesto que está impedido por el peón de C5 y no puede jugar alfil de 4. Claramente con el peón en C7 no se debe por parte de las negras realizar el cambio en C3, puesto que el alfil puede entonces en ese caso ir a D4. Así que las negras juegan aquí caballo D a F6, H3, rey H8, rey H2. En lugar de rey H1, aquí el rey está bastante bien. Torre G8, torre G1,
dama E7 y se produce la ruptura, con lo cual las blancas están mejor. La otra línea que habíamos mencionado es que las negras capturan en el centro E por D4 y es otro tipo de posición un poco más abierta, puesto que las blancas van a tener más espacio en el centro, pero las negras tienen la semiabierta columna E por donde su torre puede activar o molestar al peón de E4. Y los planes son completamente distintos. Caballo por D4, caballo C5. F3, hay que reforzar el peón de E4 a 5 para que no desalojen el caballo por medio de B4. Dama D2, con la idea, después de torre E8, ubicar la torre de A en D1, una columna semiabierta donde en caso de que las negras jueguen, por ejemplo, el peón a C6, que muchas veces debe hacerlo, entonces ya el peón de D6 queda prácticamente en ataque de rayo X con la dama y la torre. Las negras en este caso juegan alfil D7, torre F E1, con la idea de posteriormente, después de A4 del negro, ubicar el alfil en F1, donde está muy bien y ahora las dos torres están centralizadas. Dama B8, caballo D a B5. Este caballo en esta posición es bastante molesta porque no se puede desalojar con el peón en C6 debido a que pierden D6. En caso de jugar el peón aquí a C6, entonces el caballo saltaría con ganancia de material a D6. Por lo tanto, las negras lo que deciden es capturarlo. Y aquí existe la posibilidad de capturar con el caballo o con el peón. Vamos a ver la captura con el peón. C por B5, caballo de F a D7, caballo D5. Esta era la idea de capturar con el peón para mantener el caballo en una posición central. Caballo E6 y ahora la torre se traslada a C1, toda vez que la columna C se ha abierto gracias a la captura en B5 con el peón. Dama D8 y torre E a D1. Las blancas han reagrupado convenientemente sus torres para ubicarla en mejores posiciones. Y las blancas aquí además tienen la pareja de alfiles, más piezas activas, presión sobre C7 y ventaja de espacio. Por lo tanto, es una posición muy agradable y ventajosa para las blancas. Seguimos con la línea principal, torre E8, donde ya se está amenazando en realidad capturar en D4 porque la torre está ejerciendo presión sobre E4 conjuntamente con el caballo. Por lo tanto, las blancas deben tomar una decisión y generalmente lo mejor es D5 porque, como habíamos mencionado, la torre una vez que va a E8, este movimiento central es mejor porque las negras necesitan por regla general la torre en F8 para el avance F5. Caballo H5, G3, limitando al caballo para que no venga la molesta casilla F4. Alfil F8. Es importante facilitarle una retirada al caballo de H5 porque después de caballo E1 están amenazando ganar un peón en esta casilla con alfil por H5, que ahora el caballo se retira a G7. Este reagrupamiento de piezas con las negras ha sido jugado y recomendado por el fuerte gran maestro Bologan, que en realidad es un especialista en la defensa india del rey, pero las blancas lo resuelven fácilmente con el salto caballo D3. Las blancas simplemente no permiten el avance F5, F4. Desde aquí también el caballo apoya el avance de C5. Las negras de todas formas juegan F5, buscando en realidad el único contrajuego que pueden tener en el ala del rey. Otra alternativa sería jugar alfil E7 con la idea de cambiar en un futuro, si es posible, el alfil de casillas negras. Pero las blancas lo impiden de momento con dama D2, F5 y ahora F3.
Si no se hubiese jugado la dama a D2, entonces en este momento las negras tendrían el cambio de alfiles de casillas negras con alfil G4, que favorece a las negras porque es considerado su peor alfil. Pero con la dama en D2 esto no se puede lograr. Esta posición se transpone en realidad a la línea principal después de la jugada F5 de las negras. F3, esta es la misma configuración que se juega en la línea principal con caballo C6, excepto que aquí se injertó el movimiento G3, lo que evita F4. Alfil E7 con la idea de cambiar los alfiles en G5 y es evitado con dama D2, como vimos en el comentario anterior. Caballo F6. Las negras pueden jugar aquí ahora torre F8 con la idea de mejorar esta pieza y tratar de ayudar en el ataque al ala de rey, pero las blancas continúan su acción en el ala de dama con torre a C1, caballo F6 y C5, que posición que veremos en el próximo comentario. Caballo F6, C5 y ahora F por E4. En lugar de F por E4 podríamos llegar a lo que habíamos comentado anteriormente con torre F8, pero las blancas siguen con torre a C1, una de las ideas fundamentales contra la India rey, la ruptura C5 y abrir la columna C. Sigue F por E4, F por E4, alfil H3. La torre se mueve a F2 y H5, alfil F1, intentando cambiar el alfil malo por el molesto alfil de H3. Alfil se retira a D7 el alfil, C por D6, alfil por D6. Un poco mejor que tomar con el peón, puesto que permitiría una incursión más rápida en el ala de dama, pero esto también tiene su inconveniente. Alfil G5, dama E7 y alfil G2. Las blancas tienen más espacio y objetivos en los peones de E5 y F7. Una posición verdaderamente muy agradable para las blancas, donde el alfil de G5 incluso no tiene el negro de momento posibilidades de desalojarlo de esa clavada tan molesta. Seguimos entonces con la línea F por E4, F por E4 y alfil H3. El alfil nuevamente se ubica en esta débil casilla. Otra alternativa es intentar capturar la pareja de alfiles de las blancas por medio de caballo G4 y lo logra, porque es preferible para las blancas ahora eliminar el caballo con alfil por G4 que permitir el cambio del caballo por el alfil de E3, puesto que este alfil de casillas negras es más útil en el ataque en el ala de dama que el alfil de casillas blancas. Después de alfil por G4, alfil por G4, caballo F2, alfil D7, C6. Un sacrificio de peón con el objetivo de activar las piezas. C por D6, D por C6, alfil por C6 y ahora este salto de caballo que es muy peligroso, está amenazando caballo H6. Con ganancia de material, las negras juegan rey H8, caballo H6. Igualmente amenazan jaque doble ganando la dama. Por esa razón, dama C8 y torre F2. Las blancas tienen un ataque muy fuerte por tan solo un peón. Regresando alfil H3, entonces torre de F a C1, apuntando al ala de dama, caballo G4. Esto gana igualmente la pareja de alfiles, pero las blancas entregan el de casillas blancas como mejor opción, como habíamos indicado anteriormente, alfil por G4 y alfil por G4. En esta posición, las blancas cuentan con varios planes a su disposición. Uno de ellos es B4, donde la expansión de este peón en el ala de dama le facilita más espacio.
y que está vinculado también con el avance A4 que veremos a continuación. Otra alternativa en lugar de B4 es A4, que está igualmente vinculado con el plan de B4 y A5, donde las negras serán restringidas en ese sector y las blancas tienen una buena iniciativa. Aquí hay que tener en consideración que las blancas han entregado su alfil de casillas blancas y su enroque tiene esos cuadros debilitados, pero de momento no hay actividad por parte de las negras para crear amenazas de mate en esa posición. Por lo tanto, sigue el ataque de las blancas con fuerza en el ala de dama. La otra alternativa es jugar caballo de 1 para reforzar las casillas blancas del ala de rey con caballo F2, al tiempo que más adelante continúa con los planes de avance de los peones A4, A5, B4, etc. Espero que este resumen de ideas en esta variante de enroque y alfil E3 les haya sido de utilidad y tengan más claridad en las ideas estratégicas fundamentales de esta variante. Y sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.